Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Dijo Arthur Schopenhauer: el dolor en el mundo siempre tiene más peso que el placer. Si no lo crees, compara los respectivos sentimientos de dos animales, uno de los cuales está comiéndose al otro. El dolor está siempre presente en la vida de todos los seres vivos. Nadie parece capaz de poder huir de él. Así que hoy vamos a hablar de Schopenhauer y su relación con el mal en el mundo. Para él existía un pensamiento fundamental, que es la voluntad metafísica, es decir, la posibilidad de todo dolor y sufrimiento, pero no su realidad. Para entender un poco su pensamiento podemos basarnos en algunos puntos fundamentales de su propia biografía. Schopenhauer nació en 1788 en Danzig y tuvo una vida marcada por un profundo sentimiento de dolor, de angustia, de melancolía. A los 17 años perdió a su madre y quedó devastado por esa situación. Con su padre nunca se llevó bien, se sintió solo y abandonado por él. Académicamente fue rechazado en muchas ocasiones. Sus aulas siempre estaban vacías, mientras que las de Hegel estaban siempre completas. Padecía de enfermedades crónicas, de dolores constantes. Vivía solo, nunca se casó, no tuvo hijos, tenía pocos amigos cercanos. Y su obra, mientras él vivía, tuvo muy poco reconocimiento, no el que tuvo después, y esto lo llevó a cierta desilusión hacia el ser humano. Para Schopenhauer, en la estética aparecía un aspecto que estaba libre de la voluntad del mundo, y era el único que nos hacía dichosos. Por lo tanto, el dolor y la culpa podían verse mermados. Pero el origen de la desdicha estaba en el deseo. Debíamos controlar nuestro deseo, y había 3 caminos para liberarse del sufrimiento y del horror de la existencia. El primero era desprendiéndose de la representación de la voluntad, es decir, liberándonos de aquello que nos precipita en el apetito y en el dolor, como ocurre en la creación y en el goce artísticos, donde estamos liberados. En segundo lugar, había que suprimir la escisión del ser humano en existencias individuales, identificando a cada sujeto con todos los demás. Es decir, debemos dejar de querer todo para nosotros mismos, o por lo menos suprimir el deseo de querer todo para nosotros mismos. Debemos hacer desaparecer esa lucha de la voluntad hacia lo individual. Y por último, usar la misma voluntad que tenemos para desear en un sentido contrario, es decir, ser voluntariosos en suprimir la voluntad de deseo. En el primero de estos caminos hay una liberación estética, en el segundo hay una liberación moral, y en el tercero hay una santificación del hombre, que renuncia porque ha conocido la esencia del mundo y se ha sustraído del círculo del querer, encontrándose más allá de todo desengaño, de todo lo pasajero, de todo lo malo, porque ya no quiere nada. Convive ahora, entonces, con la dicha. Esto significa una salvación en lo moral y una salvación gracias a la negación de la voluntad. En su obra, Schopenhauer se desprende de la filosofía dominante de Kant y de Fichte, que nos invitan a poner nuestra voluntad del lado de lo que se debe hacer. Kant en favor de un orden mayor, de un universalismo que determina que lo bueno para la mayoría es lo bueno para todos. Y Fichte en el sentido del yo más absoluto, es decir, poner la voluntad en el propio deseo, en esa idea romántica que se funda con la filosofía de Fichte. Pero Schopenhauer no será un romántico ni un idealista, sino que será un hombre que, a pesar de las dificultades que enfrentó en su vida,
preservó la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Su obra es controvertida, pero ha sido inspirativa para poder comprender el sufrimiento y la existencia del ser humano. Schopenhauer decía que la verdad pasaba por 3 etapas. Primero era ridiculizada, después violentamente rechazada y finalmente aceptada como evidente por sí misma. Murió a los 72 años y pensar que era un pesimista y nada más es no terminar de comprenderlo. Nos dejó pensamientos sumamente profundos y frases como la siguiente, con la cual me despido. Frase que dice así: cada partida es una anticipación de la muerte y cada encuentro una anticipación de la resurrección.